Existe un instante en el que quien cuida despierta en la quietud nocturna, envuelto en el silencio absoluto, y comprende que se ha transformado en un desconocido ante su propio ser. La vivienda permanece en calma, cada persona descansa protegida, pero algo en lo más profundo de su ser murmura: ¿quién acudirá en tu auxilio? Esta narrativa no versa sobre cesar de amar al prójimo. Es el relato de reconocer que tú también mereces ser abrazado por tu propia ternura. Reconoces este cansancio profundo. Habita entre tus costillas, donde albergas el sufrimiento ajeno, mas nunca el propio. Es la carga de diálogos que te vacían, de resolver conflictos que no te pertenecen, de convertirte en la luz que guía embarcaciones que jamás aprenden a surcar sus propias tempestades. Quizás lo has experimentado. Ese vacío doloroso que surge cuando comprendes que has invertido años perfeccionándote en sanar a todos los demás, mientras tu propia esencia permanece desterrada, aguardando en el umbral de tu conciencia como un infante abandonado. No se trata de renunciar al mundo, se trata de hallar esa frontera sagrada donde el amor cobra conciencia, donde entregar deja de ser una imposición para convertirse en una decisión libre. Porque en el momento en que dejas de rescatar a otros para evitar sentir, inicias el recorrido más audaz de todos, el retorno al hogar, hacia ese ser que abandonaste. Había transcurrido 3 décadas, siendo la terapeuta familiar que nunca acudía a terapia. Cada diálogo gravitaba alrededor del crecimiento personal, el dolor de otros, el sendero de alguien más hacia la realización. Una noche, al pasar frente a un cristal en el corredor, se detuvo y por primera vez en años se contempló verdaderamente. La mujer que le regresaba la mirada era una extraña, hermosa ciertamente, pero hueca, como un contenedor que se había vaciado tantas veces que había perdido la memoria de lo que significaba estar completo. ¿En qué momento me volví transparente para mí misma?, le murmuró a su reflejo, y en esa interrogante, algo ancestral comenzó a despertar, la voz de su propia esencia, solicitando ser recordada. Existe una antigua narración sobre un guardián de faro que consagró su existencia a dirigir navíos hacia puerto seguro. Noche tras noche, velaba por la luz, observando las embarcaciones surcar aguas peligrosas gracias a su faro. Pero una tarde tormentosa, descubrió que sus propios pilares se desplomaban. El mismo faro que había preservado a otros se hundía gradualmente en el océano. El custodio enfrentó una elección imposible: mantener encendida la luz para los demás mientras se sumergía en las tinieblas, o volcarse hacia sí mismo para restaurar sus propias bases. En la psicología junguiana, este es el instante en que el sanador herido debe elegir entre el martirio y la completitud. Eligió preservarse, y al hacerlo, descubrió que un faro con fundamentos sólidos resplandece con mayor intensidad, y por más tiempo, que uno edificado sobre sacrificios. Una mujer cultivaba el jardín de todos, excepto el propio. Conocía exactamente qué flores requería cada vecino, qué tierra sanaría sus raíces, cuánta agua haría brotar sus sueños. Pero cuando finalmente ingresó a su propio patio trasero, solo halló tierra árida, y debajo, semillas que había sembrado décadas atrás, aún aguardando su cuidado. Esas semillas representaban sus sueños, sus límites, su voz, su capacidad de gozo. Habían sido pacientes, dormidas en la tierra oscura de su inconsciente, esperando el día en que recordara que ella también merecía florecer. Cuando rescatamos a otros, nuestro cerebro secreta dopamina, la misma sustancia química que impulsa las adicciones. Cada gracias reconocido, cada crisis solucionada, cada persona sanada se transforma en una dosis de validación que aplaca temporalmente nuestra herida más honda, el temor a no poseer valor por nosotros mismos.
Pero esto es lo que desvela la neurociencia. El cuidado crónico desestabiliza nuestro sistema nervioso. La respuesta simpática permanece activada, inundándonos de cortisol, mientras que el sistema parasimpático, encargado del descanso, la reparación y la conexión con uno mismo, se debilita como un músculo sin ejercitar. El doctor Gabor Mate reflexiona sobre esto en su trabajo sobre la adicción. Nos volvemos dependientes de sentirnos necesarios, porque sentirnos necesarios nos proporciona mayor seguridad que ser conocidos. El complejo de Salvador frecuentemente es un trauma enmascarado de virtud. Carl Jung habló de la sombra dorada, las partes de nosotros mismos que nos negamos a reconocer, proyectando en cambio nuestro potencial en los demás. El cuidador compulsivo a menudo percibe la capacidad de sanación, crecimiento y transformación de otros, mientras permanece ciego a la propia. Esto no es humildad, es autorrechazo inconsciente. Nos volvemos expertos en reconocer lo divino en los demás precisamente porque no toleramos contemplarlo en nosotros mismos. En una ocasión, un cliente me expresó: «Puedo percibir el alma de todos, excepto la mía». Esa expresión contiene toda la herida, el temor de que, si dirigimos nuestra mirada sanadora hacia nuestro interior, descubramos que merecemos el mismo amor que tan generosamente ofrecemos. La mayoría de los complejos de Salvador se originan en la infancia, en familias donde el amor se condicionaba a la utilidad. El niño aprende tempranamente: poseo valor cuando asisto. Me siento seguro cuando otros me requieren. Soy amado cuando me disuelvo en su historia. Este niño madura y se convierte en un adulto que se siente culpable por tener necesidades, egoísta por establecer límites y aterrorizado de que lo perciban sin un problema que resolver o una persona a quien reparar. En la terapia somática, comprendemos que el cuerpo preserva estas improntas tempranas. El sistema nervioso del Salvador está calibrado para detectar la angustia ajena, mientras permanece insensible a sus propias señales internas. Se sintonizan de manera exquisita con el estado emocional de los demás, mientras pierden contacto con sus propias estaciones internas. En ocasiones, el complejo de Salvador es hereditario. Se traspasa de una generación a la siguiente. Mujeres que comprendieron que su valía se calculaba por su abnegación, u hombres a quienes se les instruyó que la fortaleza implicaba portar el peso de todos. Marion Woodman, la analista junguiana, reflexionó sobre esta herida hereditaria. Portamos en el cuerpo las existencias no experimentadas de nuestras madres y abuelas. El cuidador compulsivo frecuentemente transporta no únicamente su propio destierro del amor propio, sino generaciones de ancestros que nunca comprendieron que merecían atención. Sanar este patrón se transforma en un acto de reparación ancestral. Quebrar la cadena para quienes vendrán después de nosotros. Tal vez reconozcas la sensación, ese extraño vacío posterior a que se solucionan los conflictos ajenos. La manera en que tu energía se escurre como agua de un recipiente fracturado, sin importar cuánto amor viertas. La pena secreta de desear que alguien pregunte cómo tú te encuentras, por una sola vez. Quizás hayas percibido lo silencioso que te vuelves cuando la conversación no versa sobre reparar, auxiliar o sostener a alguien. Qué extraño se experimenta hablar de tus propios anhelos, tu propio sufrimiento, tu propia necesidad de ternura. Existe una soledad particular que pertenece al Salvador, el aislamiento de estar rodeado de personas que te requieren, pero que no te perciben genuinamente. Te has vuelto tan hábil en ser lo que otros necesitan que has olvidado lo que necesitas, lo que deseas, lo que eres bajo la apariencia de ser útil. Si esto te alcanza el pecho como un reconocimiento, ten presente que aún hay tiempo. El alma que has estado descuidando permanece ahí,
aguardando con infinita paciencia tu regreso. Llega un instante en el sendero de cada salvador en que el alma se revela. Puede manifestarse como una fatiga crónica que ninguna cantidad de descanso puede sanar, como una apatía súbita hacia las mismas personas que llevas años rescatando, como sueños de viviendas vacías o niños olvidados, la forma en que la psique te revela lo que ha sido abandonado. Esta rebelión no es patología, es sabiduría. El alma reconoce que una vida consagrada al servicio de todos, excepto a uno mismo, es una vida no experimentada. El colapso es, en realidad, un progreso. La conciencia exige integración. James Hillman lo denominó la noche oscura del alma. Es el instante en que tus mecanismos habituales de afrontamiento fracasan, cuando ser servicial ya no brinda la dosis de dopamina que solía proporcionar, cuando la máscara de la disponibilidad perpetua finalmente se fractura. Este es territorio sagrado. La noche oscura del alma salvadora es una iniciación, un llamado a recordar que naciste para algo superior al martirio. Tu sistema nervioso lleva años intentando comunicarte algo. El insomnio no es meramente estrés. Es tu cuerpo que permanece vigilante, incapaz de descansar porque ha aprendido que tu valor depende de tu disponibilidad. El dolor crónico no es únicamente físico, es el peso de portar cargas emocionales que nunca te correspondieron. En la teoría polivagal, el Dr. Stephen Porges explica cómo el cuidado crónico puede atraparnos en la activación simpática, lucha o huida, incluso cuando permanecemos inmóviles. Nuestros cuerpos permanecen preparados para rescatar, reparar y resolver sin descender nunca al estado vagal ventral, donde ocurre la verdadera restauración. El sendero de regreso hacia uno mismo frecuentemente comienza con aprender a escuchar la sabiduría del propio cuerpo, la garganta contraída que expresa «necesito expresar mi verdad», el pecho pesado que porta un dolor no manifestado, los hombros tensos que sostienen el peso del universo de todos los demás. Existe un dicho sufí: el amado a veces se aleja del amante para que éste pueda descubrir su propia naturaleza divina. A veces, lo más amoroso que podemos realizar es retirar nuestra ayuda compulsiva, no por crueldad, sino por conciencia. Esta retirada no es abandono, es crear espacio para que otros descubran su propia fortaleza, mientras tú redescubres tu propio valor más allá de la utilidad. Es el acto radical de confiar en que las personas pueden sobrevivir sin tu intervención constante. Recuerdo a una clienta que practicaba lo que ella denominaba amor por la indisponibilidad. Cesó de ser la primera persona a la que acudían en caso de crisis. Permitía que las llamadas se dirigieran al buzón de voz. Respondía a las emergencias con un «confío en ti para que te hagas cargo de esto», en lugar de intervenir inmediatamente con soluciones. La culpa inicial fue inmensa, pero lo que emergió fue profundo. Las personas en su vida comenzaron a desarrollar su propia resistencia y ella comenzó a forjar una relación consigo misma. En muchas tradiciones de sabiduría, el silencio se considera una espada, no de violencia, sino de discernimiento. Aprender a callar cuando todo instinto nos impulsa a hablar, a ofrecer consejo, a arreglar, a resolver y a mejorar. Este silencio no es pasivo, es crear conscientemente espacio para que otros encuentren su propia voz mientras tú redescubres la tuya. Es la diferencia entre ser una muleta y ser un espejo, reflejar la capacidad de los demás en lugar de elaborar por ellos. El silencio del Salvador es un acto de fe. Fe en que los demás son más resistentes de lo que tú crees, y fe en que tú eres más que tu utilidad para ellos. El amor verdadero no requiere que desaparezcas. Las relaciones conscientes se edifican sobre la abundancia,
no sobre la escasez. Dos personas completas que comparten su plenitud, en lugar de dos mitades que intentan completarse mediante el sacrificio. De abandonarte para mantener vínculos, acontece algo extraordinario. Las relaciones que se construyeron con tu autodesprecio pueden desvanecerse, pero lo que permanece son conexiones enraizadas en el reconocimiento auténtico. Las personas comienzan a amar tu ser verdadero, no únicamente tu capacidad de servirles. Este cambio requiere duelo. Tal vez debas lamentar la identidad que te parecía tan noble, las relaciones que no pudieron sobrevivir a tu completitud, la versión de ti mismo que encontró propósito en ser indispensable. Pero lo que nace de esta muerte es mucho más hermoso. Relaciones donde tu presencia importa más que tu productividad, donde tu ser se valora más que tu hacer. Rumi escribió: déjate llevar silenciosamente por la extraña atracción de lo que realmente amas. No te desviará del camino. Cuando dejas de volcar toda tu energía en el fuego ajeno, empiezas a cuidar tu propia llama. Una persona con un fuego interior fuerte no necesita buscar la conexión, la atrae de forma natural. Su calidez es una invitación, no una exigencia. Su amor surge de la abundancia, no de la necesidad desesperada de ser necesitado. Esta es la diferencia entre el amante codependiente y el amante consciente. Uno da desde el vacío, esperando ser llenado. El otro da desde la plenitud, desbordándose naturalmente. Vivimos en una cultura que idealiza el autosacrificio, especialmente para las mujeres. La buena madre se pierde en las necesidades de sus hijos. La pareja devota se pierde en la relación. La amiga cariñosa se convierte en el vertedero emocional de todos. Pero esta mitología es una evasión espiritual disfrazada de virtud. El amor verdadero no requiere martirio. De hecho, el autoabandono a menudo genera lo contrario de lo que buscamos: resentimiento, codependencia y relaciones basadas en la disfunción en lugar de la salud. Lo más amoroso que puedes hacer por los demás es ser un ejemplo de amor propio. Los niños que crecen viendo a sus padres honrar sus propias necesidades aprenden que ellos también merecen ser tratados con amabilidad. Las parejas que observan límites saludables aprenden a establecer los suyos propios. Tu plenitud no es egoísta, es un regalo para todos los que te rodean. Esto es lo que el complejo de Salvador invierte. Cuanto más te aíslas para mantener conexiones, más solo te sientes. Las personas se enamoran de tu amabilidad, pero nunca llegan a conocer tu alma. Estás rodeado de relaciones, pero anhelas intimidad. La verdadera intimidad requiere mostrarte tal como eres, con tus necesidades, tus límites, tus propias sensibilidades que necesitan atención. Requiere creer que mereces ser conocido, no solo útil. La paradoja es que cuando dejas de esforzarte tanto por ser amado, te vuelves mucho más amable. Cuando dejas de ser servicial y empiezas a encarnar la autenticidad, atraes a personas que pueden verte y apreciarte por completo. El alma tiene su propio lenguaje y habla a través del cuerpo cuando no escuchamos con la mente. Agotamiento crónico que el descanso no alivia. Depresión que parece surgir de la nada. Ansiedad que la terapia no logra aliviar. Estas no siempre son patologías. A veces son la forma en que el alma exige atención. He trabajado con innumerables clientes cuyos cuerpos comenzaron a deteriorarse precisamente cuando su cuidado alcanzó niveles insostenibles. Enfermedades autoinmunes, dolor crónico, enfermedades misteriosas que los médicos no lograban explicar. El cuerpo les expresaba: si no te cuidas, te obligaré a dejar de cuidar a los demás. Esto no es un castigo, es protección. El cuerpo sabio reconoce que una vida consagrada a servir a todos, menos a uno mismo, es una forma de suicidio lento.
Imagina tu alma como agua embotellada. Cada vez que das por obligación en lugar de por desbordarte, cedes un poco más. Cada límite que no estableces, cada sí cuando quieres decir no, cada vez que priorizas la comodidad de los demás sobre tu propia verdad, más agua sale de la botella. Al final, la botella se vacía, y un recipiente vacío no tiene nada que dar, por mucho que quiera derramar amor. El camino espiritual no se trata de convertirse en una fuente inagotable para los demás. Se trata de aprender a llenar primero tu propio recipiente, para que cuando des, provenga de la abundancia y no de la escasez. Hay una práctica que llamo egoísmo sagrado, el ritual diario de elegirte sin culpa. Comienza con algo pequeño, la taza de té que bebes despacio en lugar de apresurarte a la siguiente tarea, la llamada que no contestas porque necesitas silencio, la invitación que rechazas porque tu alma necesita soledad más que tu ego necesita aprobación. El egoísmo sagrado no es narcisismo, es la administración de tu propia energía vital. Es reconocer que eres el único responsable de tu propia felicidad, tu propia realización, tu propia conexión con lo divino. Esta práctica requiere aprender un nuevo lenguaje. No estoy disponible para eso. Necesito tiempo para considerarlo. Eso no me conviene. Cada frase es un pequeño acto de rebeldía contra toda una vida de decir sí automáticamente. Antes de dormir cada noche, pregúntate, ¿qué hice hoy para honrar mi alma? No tu productividad, ni tu utilidad para los demás, sino tu propio florecimiento interior. ¿Expresaste una verdad que necesitaba ser dicha? ¿Descansaste cuando estabas cansado? ¿Perseguiste algo que te trajo alegría, aunque no le sirviera a nadie más? ¿Escuchaste el susurro de tus propios deseos? Este inventario no se trata de perfección, se trata de conciencia, entrenarte para notar cuándo vives por elección auténtica y cuándo por compulsión inconsciente. Uno de los temores más profundos que se ocultan tras el complejo de Salvador es el terror a ser ordinario, a poseer valor más allá de la gestión de crisis, a ser amado por quien eres en lugar de por lo que realizas. Este miedo suele ser tan hondo que te sientes más seguro permaneciendo exhausto e indispensable que arriesgarte a descubrir que podrías ser digno de amor tal como eres. Pero esto es lo que desvela la recuperación del cuidado compulsivo. Lo cotidiano es extraordinario. El simple placer de leer un libro sin interrupciones, la alegría de dedicarse a una afición que solo contribuye al crecimiento personal, la profunda satisfacción de estar solo sin necesidad de arreglar nada. Estas pequeñas rebeliones contra la utilidad son actos de amor propio radical. El Tao Te Ching habla de la sabiduría de la inutilidad, el espacio vacío en un cuenco que lo hace útil, el hueco de una taza que le permite contener agua. A veces, el servicio más profundo que podemos ofrecer al mundo es nuestro propio vacío, nuestra disposición a no saber, a no arreglar, a no salvar. Este vacío no es depresión ni resignación, es amplitud, crear espacio para el misterio, para la autonomía de los demás, para que la vida se desarrolle sin tu control constante. En este espacio, algo nuevo puede surgir, no el ayudante compulsivo, sino el ser humano consciente, no el rescatador, sino el testigo, no el salvador, sino el alma. Cuando aprendes a amarte primero a ti mismo, tu amor por los demás se transforma por completo. En lugar de dar desde la carencia, intentando ganar amor mediante el servicio, empiezas a dar desde el excedente. Tu generosidad se convierte en una elección, en lugar de una obligación. Esto no significa que dejes de preocuparte por los demás. Significa que te preocupas desde la plenitud, no desde el vacío. Ofreces tu presencia en lugar de tu ausencia. Compartes tu luz en lugar de consumirte para iluminar la oscuridad de los demás.
Las personas pueden sentir la diferencia. El amor que se ofrece desde la plenitud tiene una frecuencia distinta a la del amor que se ofrece desde la herida. Es sostenible, nutritivo e inspirador en lugar de agotador. Los límites saludables no son muros, sino puentes. Crean espacio para una conexión auténtica al definir claramente dónde terminas tú y dónde empieza otro. Cuando sabes quién eres y qué necesitas, puedes dar lo mejor de ti en las relaciones sin perderte. El complejo de Salvador confunde los límites con el egoísmo, pero lo cierto es lo contrario. Establecer límites claros es un acto de amor, previene el resentimiento, genera seguridad y permite que las relaciones se basen en la elección y no en la obligación. Una mujer con límites saludables expresa: te amo lo suficiente como para mostrarme tal como soy, no como tú necesitas que sea. Me importas lo suficiente como para confiar en tu capacidad para manejar tu propia vida. Honro nuestra conexión, manteniendo mi conexión conmigo misma. Hay una casa dentro de ti que abandonaste hace mucho tiempo, el lugar donde residen tus auténticos deseos, donde resuena tu verdadera voz, donde tus sueños se guardan como tesoros en un ático. El camino hacia la recuperación del cuidado compulsivo es el regreso a esta casa interior. Al principio, regresar se siente extraño. Has estado fuera tanto tiempo, concentrado en las casas de los demás, que la tuya te resulta ajena. Pero a medida que empiezas a cuidar este espacio interior, escuchando sus necesidades, honrando sus ritmos, decorándolo con tus propias preferencias en lugar de las expectativas de los demás, se convierte en un santuario. Esta casa del alma es donde recuerdas: nunca debiste ser un personaje secundario en la historia de los demás. Eres el autor, el protagonista, el héroe de tu propio recorrido. Sanar el complejo de Salvador no significa volverse egoísta o indiferente. Significa integrar tanto la capacidad de amar a los demás como la de amarse a uno mismo. Es aprender a dar por elección propia en lugar de por obligación, por abundancia en lugar de por agotamiento. La persona integrada puede estar presente con el dolor ajeno sin asumirlo como propio. Puede ofrecer apoyo sin sacrificar su propio bienestar. Entiende que el acto de servicio más radical es sentirse completo, porque la plenitud es contagiosa. Hay un momento en el recorrido de cada salvador en que se da cuenta de que salvarse no es egoísta, sino sagrado. Es reconocer que tú también eres digno de la ternura que tan generosamente brindas a los demás. Este momento puede llegar silenciosamente entre ayudar y recibir ayuda, o puede llegar de forma repentina, cuando tu cuerpo finalmente expresa basta y te obliga a dejar de huir de tu propia necesidad de cuidado. Sea como sea, este despertar es un regreso a casa, un regreso a la verdad que conocías antes de aprender que amar significaba desaparecer, antes de creer que el valor se ganaba sirviendo, antes de olvidar que naciste merecedor de cuidados simplemente por existir. El camino de regreso a uno mismo no es fácil. Requiere lamentar la identidad que se sentía tan noble, perdonarse por los años que pasó exiliado de su propio corazón y aprender a confiar en que uno es suficiente, no por lo que hace por los demás, sino por quién es. Pero este camino es la liberación. Es la diferencia entre practicar el amor y encarnarlo, entre ser necesitado y ser conocido, entre sobrevivir con migajas de aprobación y deleitarse con la autoaceptación. Cuando cierres los ojos esta noche, coloca tu mano sobre tu corazón y susurra estas palabras al alma que has estado esperando. Lamento haber olvidado que tú también merecías ser salvada. Lamento haberte hecho esperar tanto para ser vista, abrazada, honrada. Hoy comienzo la sagrada tarea de reencontrarme conmigo misma, no porque haya dejado de amar a los demás,
sino porque finalmente he recordado que yo también merezco mi propio amor. En el momento en que dejas de salvar a otros para evitar salvarte a ti mismo, comienzas el recorrido más valiente de todos, el regreso a la totalidad que siempre fue tu derecho de nacimiento. Nunca debiste ser el salvador de nadie, salvo el tuyo propio. Y quizás eso sea salvación suficiente. Si este mensaje llegó a esa parte de ti que esperaba ser recordada, te invito a comenzar hoy un pequeño acto de egoísmo sagrado. ¿Qué ha estado pidiendo tu alma? Y que has estado demasiado ocupado salvando a otros como para dártelo. Honra ese susurro. Tu plenitud también importa.